Imagina conmigo por un momento una madrugada tan espesa en Michoacán que parece que el mismo aire se ha detenido, como si la noche entera estuviera conteniendo el aliento, esperando algo inevitable. No se oye absolutamente nada, no se ve nada, no se mueve nada. Es esa clase de silencio que uno no solo escucha con los oídos, sino que se siente directamente en el estómago, en las entrañas, esa quietud angustiante que anuncia que algo viene, algo grande, algo peligroso, algo que va a cambiar todo en cuestión de segundos. Los viejos de los ranchos, esos hombres curtidos por décadas de violencia, que han visto cosas que ni siquiera se atreven a contar en voz alta, dicen que Michoacán te avisa antes de que llegue la violencia. Dicen que el monte se queda quieto, que los perros se esconden debajo de las camas temblando sin razón aparente, que las aves dejan de cantar como si supieran lo que se avecina, y ese silencio profundo y perturbador es como una oración sin palabras, como un último respiro antes de la tormenta. Esa madrugada comenzó exactamente así, con una calma sospechosa que ya traía la muerte por dentro, una quietud que cualquiera con experiencia en estas tierras sabe reconocer inmediatamente. Y entonces ocurrió. Pero no empezó como muchos esperarían, no empezó con un disparo seco rompiendo la noche, ni con un grito desesperado, ni con una camioneta acelerando a toda velocidad por caminos de terracería. No, hermano, esto empezó con un rugido que bajaba desde lo alto del cielo, un sonido metálico profundo y aterrador que se fue abriendo paso entre las montañas, rebotando en los cerros, haciéndose cada vez más fuerte, hasta convertirse en algo imposible de ignorar. Era como si el cielo mismo se estuviera desgarrando, como si algo enorme y letal estuviera descendiendo desde la oscuridad absoluta. Y ahí, emergiendo de las sombras como depredadores perfectos, aparecieron los primeros 2 helicópteros de la Marina Mexicana, y luego un tercero, y luego un cuarto, sin luces, sin anuncios previos, sin ninguna piedad. Pasaron tan increíblemente bajo que el viento brutal de sus aspas levantó nubes de polvo, arrancó ramas de los árboles, hizo volar hojas secas por todos lados y hasta desprendió algunos techos ligeros de lámina. La noche entera se movió con ellos. El cerro retumbó como si fuera a partirse en dos. Los animales huyeron despavoridos, buscando refugio donde pudieran encontrarlo. Todo cambió en cuestión de segundos. Sobre la carretera, avanzando con esa arrogancia criminal que solo puede tener quien se cree que intocable, iba un convoy del Cártel Jalisco, Nueva Generación. Era una fila intimidante y larga de camionetas, 4x4 blindadas de manera artesanal. Esas que parecen verdaderos monstruos de acero forjados en talleres clandestinos, escondidos en lo más profundo del monte. Había camionetas completamente reforzadas, con placas gruesas de metal soldadas a mano por personas que saben exactamente lo que hacen, con ventanas estratégicamente reducidas para poder disparar desde adentro mientras se mantiene la protección, con compartimentos secretos diseñados específicamente para ocultar armas largas de alto calibre, y con motores especialmente ajustados y modificados para poder cargar literalmente toneladas de peso sin perder velocidad. Dentro de cada una de esas bestias metálicas viajaban hombres fuertemente armados, todos encapuchados para ocultar su identidad, usando radios con frecuencias encriptadas que les permitían comunicarse sin ser interceptados, portando chalecos tácticos de grado militar, cargando fusiles AR-15 de última generación, AK-47 modificados con miras telescópicas, lanzagranadas capaces de destruir vehículos blindados, e incluso un Barrett calibre 50 amarrado firmemente a una torreta improvisada en la parte trasera de una de las camionetas. Esto no era un simple traslado rutinario de un punto a otro, hermano. Esto era una verdadera demostración de fuerza criminal. Era el cartel, moviéndose por territorio mexicano como si fueran un ejército paralelo, como si fueran una fuerza militar legítima que no tiene que rendirle cuentas a nadie. Pero lo que ellos no sabían, lo que ni en sus peores pesadillas imaginaban, era que llevaban días, quizás semanas, siendo seguidos meticulosamente por inteligencia naval. Sus rutas repetitivas, sus comunicaciones interceptadas, sus convoyes que pasaban siempre por los mismos lugares a las mismas horas, sus puntos de reunión secretos donde creían estar seguros. Absolutamente todo estaba siendo monitoreado desde las sombras. La Marina había identificado con precisión quirúrgica que ese convoy no era uno común y corriente de los muchos que circulan diariamente por Michoacán. Este convoy transportaba algo delicado, algo extremadamente peligroso, algo que justificaba plenamente desplegar una operación militar completa con todos los recursos disponibles. Cuando los servicios de inteligencia confirmaron sin lugar a dudas la presencia de grandes cantidades de explosivos de alto poder y un número alarmantemente alto de sicarios fuertemente armados, la orden se dio sin un solo titubeo, sin ninguna duda, sin vacilar ni un segundo. Proceder con fuerza total y letal. Y hermano, cuando la Marina Mexicana actúa con fuerza total, créeme que la noche entera tiembla.
Los helicópteros se posicionaron rápidamente en una formación de ataque perfectamente coordinada. Desde arriba, utilizando tecnología de visión térmica de última generación, los marinos podían ver absolutamente cada punto caliente en esa carretera oscura. Los motores de las camionetas brillando en rojo intenso, las armas recién disparadas emanando calor, los cuerpos de los sicarios moviéndose sin saber que estaban siendo observados, cada movimiento mínimo quedaba registrado. El convoy, desde abajo, solo alcanzaba a ver sombras negras e indefinidas recortándose contra el cielo estrellado. Cuando las luces se apagaron por completo y la oscuridad se volvió absoluta, los sicarios todavía no entendían, todavía no procesaban mentalmente que estaban completamente rodeados, que no había salida posible. Fue hasta que escucharon ese sonido seco e inconfundible del primer seguro de una ametralladora pesada, quitándose que muchos de ellos voltearon instintivamente hacia el cielo, como si la muerte misma los estuviera llamando por su nombre, invitándolos personalmente a su último momento. Y entonces vino la orden fría y definitiva. Una sola palabra transmitida desde el comandante en el casco de uno de los helicópteros: ejecuten. La primera ráfaga de ametralladora fue tan absolutamente brutal, tan devastadora en su poder destructivo, que la camioneta líder del convoy literalmente explotó en una bola de fuego anaranjada que iluminó toda la carretera como si fuera pleno día. El blindaje improvisado, esas placas de metal que les habían dado tanta confianza, no resistió ni un segundo el impacto demoledor del calibre 50. La explosión violenta iluminó por completo la carretera entera, dejando ver con claridad terrible los rostros asustados, completamente aterrorizados de los sicarios que venían detrás en las otras camionetas. Algunos intentaron desesperadamente abrir las puertas para salir corriendo, otros aceleraron sin ningún control tratando de huir hacia cualquier dirección, otros más dispararon frenéticamente hacia las sombras del cielo sin dirección alguna, sin saber siquiera a qué le estaban disparando. La confusión fue inmediata y total. Las camionetas comenzaron a chocarse violentamente entre ellas en medio del caos y el pánico generalizado. Una volcó aparatosamente quedando con las llantas al aire, otra se incendió por completo debido al impacto devastador de una bala expansiva que perforó el tanque de gasolina. El convoy entero se rompió, se fracturó como cristal, perdió toda forma y cohesión que hubiera tenido. Desde el segundo helicóptero posicionado estratégicamente, los artilleros entrenados abrieron fuego concentrado contra los motores de las camionetas que venían en la retaguardia. Los vehículos se detuvieron de golpe y en seco, como si una fuerza invisible pero irresistible los hubiera clavado literalmente contra el piso. El tercer helicóptero descendió aún más, acercándose peligrosamente al suelo para cubrir mejor la retaguardia del convoy y cerrar cualquier posible vía de escape. Las balas trazadoras iluminaban la noche como serpientes brillantes de fuego puro, moviéndose velozmente en el aire, dibujando líneas perfectas de destrucción. Cada ráfaga encontraba su objetivo con precisión milimétrica, cada disparo era calculado y medido. La Marina no dispara al azar esperando darle a algo. La Marina no dispara simplemente para hacer ruido y asustar. La Marina dispara única y exclusivamente para terminar el trabajo. Los sicarios intentaban responder desesperadamente al fuego, pero era completamente inútil. Era como intentar detener un huracán con las manos desnudas. Sus balas caían impotentes al suelo levantando pequeñas nubes de polvo, o se perdían completamente en el viento de las hélices, chocando contra piedras o metiéndose en la maleza sin causar ningún daño real. No podían ver al enemigo que los estaba diezmando, no podían apuntar a nada concreto. Solo escuchaban ese rugido constante y aterrador de las hélices girando sobre sus cabezas y el estruendo ensordecedor de las ametralladoras pesadas disparando sin parar. Desde arriba, con calma profesional, los marinos marcaban blancos con precisión quirúrgica. Desde abajo, los sicarios del cartel solo gritaban desesperados, solo corrían sin dirección, solo morían. Era la diferencia abismal entre la preparación militar de años y la arrogancia criminal que cree que las armas grandes son suficientes. Y lo peor, lo verdaderamente catastrófico, vino justo después. En el centro exacto del convoy, había una camioneta notablemente más grande que las demás, mucho más reforzada, completamente cubierta con lonas gruesas que ocultaban su carga. Esa camioneta llevaba algo importante, algo grande y extremadamente peligroso, algo que hizo que cuando una bala pesada la golpeó directamente en el costado, atravesando el metal, el fuego comenzara a extenderse de manera inmediata y violenta. Los sicarios, al ver el humo negro saliendo y darse cuenta de lo que venía, gritaron absolutamente desesperados tratando de advertir a los demás. Algunos intentaron alejar la camioneta del resto del convoy, otros quisieron apagar las llamas crecientes con mantas y con sus propias manos, pero ya era demasiado tarde. El destino ya estaba sellado. La camioneta explotó con una fuerza tan devastadora, tan increíblemente potente, que levantó una columna masiva de fuego que iluminó el cerro entero como si fuera de día. La onda expansiva brutal
hizo que las camionetas cercanas literalmente volaran algunos metros por los aires como si fueran juguetes. Los helicópteros tuvieron que elevarse de golpe para no ser alcanzados por los escombros. La explosión fue tan terriblemente potente que se escuchó con claridad en 3 comunidades distintas, ubicadas a kilómetros de distancia. Algunos campesinos que estaban despiertos a esa hora pensaron genuinamente que había caído un meteorito del espacio. Otros creyeron que había explotado una toma clandestina de combustible de las muchas que hay en la región. Pero los que realmente conocen el sonido característico del fuego en la noche, los que han vivido años rodeados de violencia, supieron inmediatamente que era un enfrentamiento brutal. Un topón como no se veía desde hace años en Michoacán. Y ahí, justo en ese momento, entre el humo denso, el fuego descontrolado, los gritos desgarradores y la destrucción total, comenzó realmente el fin definitivo del convoy. Los sicarios que todavía estaban vivos empezaron a correr desesperadamente hacia todas las direcciones posibles tratando de salvar sus vidas. Algunos se tiraron directamente al suelo, pidiendo auxilio con las manos levantadas. Otros se fueron corriendo hacia los cerros buscando perderse en la oscuridad. Otros disparaban completamente a ciegas, sin saber siquiera a quién le estaban disparando. Pero ya no había absolutamente nada que hacer. El desenlace era inevitable. La unidad terrestre de la Marina, que había estado esperando estratégicamente posicionada, había cerrado completamente el círculo. Se movían entre los árboles como sombras perfectamente disciplinadas y entrenadas, marcando objetivos, asegurando el perímetro, neutralizando cualquier amenaza restante. La batalla completa duró menos de 30 minutos de reloj. 30 minutos que cambiaron para siempre la historia reciente del Cártel Jalisco Nueva Generación en Michoacán. 30 minutos que dejaron el camino completamente lleno de cuerpos sin vida, armas destrozadas y vehículos convertidos en chatarra humeante. Cuando comenzó el recuento oficial, los marinos avanzaron despacio y con extrema precaución, sin prisa, pero sin pausa, sin miedo alguno, registrando meticulosamente cada punto del área. Y ahí, en ese momento de terrible claridad, se supo la cifra final que nadie podía creer: 50 sicarios abatidos en una sola operación. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar sin aliento, hermano, necesito preguntarte algo importante. ¿Desde qué país nos estás viendo en este momento? Y si aún no te has suscrito a este canal, hazlo ahora mismo, porque aquí se cuentan las historias reales que otros canales no se atreven ni siquiera a mencionar, las historias que necesitas conocer para entender lo que realmente está pasando en México. Lo que vino después del enfrentamiento no fue menos impactante que la batalla misma, créeme. El silencio profundo que quedó tras la explosión final parecía una manta gigantesca y pesada cubriendo toda la carretera y los cerros circundantes. El humo negro y espeso subía lentamente hacia el cielo, como si el cerro mismo estuviera exhalando, como si la tierra en persona estuviera sacando de su interior todo el veneno acumulado que la había agobiado durante semanas enteras. Las camionetas destruidas seguían ardiendo, algunas lentamente con flamas pequeñas, otras con fuego alto e intenso que proyectaban sombras largas y profundamente siniestras sobre el paisaje desolado. El olor penetrante a pólvora quemada, metal fundido caliente y tierra chamuscada se mezclaba en el aire de una forma tan intensa, tan abrumadora, que hasta los marinos experimentados tenían que cubrir sus rostros con pañuelos o mascarillas. Las armas tiradas literalmente por todas partes contaban una historia propia y terrible. Rifles AR-15 con cañones especialmente modificados para disparar más rápido, fusiles AK-47 con culatas artesanales hechas a mano, cargadores de tambor con capacidad para más de 100 balas, lanzagranadas de fabricación extranjera, equipo táctico completo, importado ilegalmente desde otros países, chalecos antibalas de última generación, ahora perforados completamente por balas de alta velocidad. Ese convoy definitivamente no era uno común de transporte, era un verdadero convoy de guerra en toda regla, era un ejército criminal en movimiento, con capacidad de enfrentar a fuerzas militares, y aún así, con todo ese poder de fuego, con toda esa preparación, con toda esa arrogancia, no pudieron resistir ni 30 minutos la fuerza letal, precisa y perfectamente coordinada de la Marina Mexicana. Mientras los helicópteros permanecían sobrevolando la zona en formación defensiva constante, listos para intervenir si surgía alguna amenaza adicional, los marinos en tierra hicieron un círculo amplio y seguro alrededor de toda la zona para asegurar meticulosamente que no quedara absolutamente ningún tirador escondido entre los arbustos o detrás de las rocas. Revisaban cada metro cuadrado con extremo cuidado, moviéndose como máquinas perfectamente entrenadas durante años, sin gritos innecesarios, sin nervios que los traicionaran, sin ninguna improvisación peligrosa. Eran profesionales en el sentido más puro de la palabra, y eso se notaba en cada movimiento calculado. Los radios del cartel,
que habían sido recuperados del convoy destruido, seguían emitiendo estática constante y perturbadora. En algunos de ellos todavía se escuchaban intentos desesperados de comunicación desde otros puntos, voces completamente rotas, distorsionadas por la interferencia, llamando por ayuda que nunca, jamás en la vida llegaría. Aquí Alfa 3, ¿dónde están? Repito, ¿dónde están ustedes? Respondan por favor. Pero nadie respondía del otro lado, solo silencio muerto. Los marinos recogieron cuidadosamente todos los radios como evidencia, pero dejaron el sonido activo intencionalmente por unos minutos más. Un silencio absolutamente tétrico lo siguió. Era como escuchar fantasmas hablando desde otra dimensión completamente diferente, desde un convoy que técnicamente ya no existía en este plano de la realidad. Los cuerpos de los sicarios abatidos fueron alineados cuidadosamente en filas ordenadas para los registros forenses y la identificación oficial. Algunos todavía tenían las armas fuertemente apretadas en sus manos rígidas, con los nudillos blancos por la tensión. Otros habían intentado disparar hacia arriba, hacia el cielo, antes de caer fulminados. Otros parecían sorprendidos, con expresiones congeladas de incredulidad, como si la muerte los hubiera tomado completamente sin aviso previo, sin darles ni un segundo para procesarlo. Esa es la realidad cruda y terrible del enfrentamiento desigual entre fuerzas profesionales militares y grupos criminales que creen que están preparados. Cuando el Estado mexicano decide actuar sin ningún freno, sin limitaciones políticas, la balanza se inclina de manera absolutamente abrumadora. Los habitantes de los ranchos cercanos, esas familias que viven día a día con el miedo constante, comenzaron a hablar cautelosamente a la mañana siguiente cuando salió el sol. Unos dijeron con los ojos muy abiertos que vieron el cielo encenderse completamente, como si hubiera estallado un volcán antiguo despertando de su letargo. Otros escucharon las ráfagas interminables y se encerraron inmediatamente con sus familias en las habitaciones más seguras de sus casas. Hubo quienes corrieron despavoridos a refugiarse en casas con concreto sólido de vecinos o familiares. Otros prendieron veladoras con manos temblorosas, rezando fervientemente para que el fuego de la guerra no llegara hasta su comunidad, hasta sus hijos. En Tierra Caliente de Michoacán, la violencia extrema no es un espectáculo que se ve en las noticias, no es algo lejano que le pasa a otros, es parte integral de la vida diaria, tan común y esperada como la lluvia en temporada o el calor sofocante del mediodía. Pero lo que ocurrió esa madrugada específica no fue normal, ni común, ni esperado por nadie. Fue algo extraordinariamente brutal, que marcó la memoria colectiva de comunidades enteras. La noticia se regó rápidamente entre todas las comunidades de la región como pólvora encendida. Algunos decían con voz baja y temblorosa: la Marina bajó anoche como si fueran diablos vengativos del infierno. Otros comentaban impresionados: los helicópteros parecían jaguares negros atacando a su presa sin piedad. Otros simplemente repetían una y otra vez, casi sin poder creerlo: fueron muchos, demasiados muertos. Nunca en mi vida había visto algo así de brutal. Los viejos que conocieron otras guerras sangrientas del narco en décadas pasadas, esos hombres que pensaban que ya lo habían visto todo, dijeron con absoluta certeza que ese enfrentamiento específico sería recordado y contado durante décadas enteras, que se convertiría en leyenda. Mientras tanto, en las esferas internas del Cártel Jalisco Nueva Generación, el golpe fue absolutamente devastador en todos los sentidos. Perder 50 hombres armados y entrenados en una sola operación de una sola noche no es solo perder números, es perder piezas clave de la organización, es perder operadores logísticos experimentados que conocen las rutas, es perder seguridad en territorios controlados, es perder confianza entre las células operativas, es perder presencia intimidante en la región, es perder territorio disputado con otros carteles, es perder mucho más de lo que cualquier líder criminal puede admitir públicamente sin mostrar debilidad mortal. Por eso exactamente, los primeros 3 días completos después del enfrentamiento brutal, el cartel entero guardó un silencio extraño y profundamente inquietante. No hubo videos amenazantes subidos a redes sociales. No hubo comunicados desafiantes colgados en puentes. No hubo ataques de represalia contra instalaciones militares. No hubo narcomantas firmadas. Absolutamente nada. Ese silencio sepulcral era mucho más elocuente, mucho más revelador que cualquier grito desesperado de venganza. En Michoacán, ese silencio prolongado se interpretó unánimemente como una sola cosa: miedo real. No miedo a continuar la guerra interminable contra otros carteles, sino miedo específico y concreto a la Marina mexicana. Porque la Marina tiene una reputación ganada a pulso que todos los criminales conocen perfectamente. La Marina no negocia bajo ninguna circunstancia, no captura sicarios para exhibirlos como trofeos en conferencias de prensa, no presume operativos en redes sociales buscando reconocimiento, no coordina con alcaldes corruptos ni con policías vendidos. La Marina llega sin avisar,
limpia el área con eficiencia quirúrgica y se va en silencio. Y eso quedó absolutamente claro para todos. Los helicópteros finalmente se retiraron del área cuando el sol comenzó a aparecer tímidamente en el horizonte, pintando el cielo de naranja y rosa. Las aspas giratorias levantaron un remolino final masivo de polvo que cubrió la carretera entera como si quisieran borrar simbólicamente las huellas sangrientas de la noche. Los marinos subieron ordenadamente a sus vehículos terrestres de apoyo. Dejaron completamente asegurado el perímetro para las autoridades civiles que llegarían después y abandonaron el lugar sin mirar atrás ni una sola vez. La operación militar había terminado exitosamente. La misión estaba plenamente cumplida según todos los parámetros. Lo que quedó físicamente fue un camino profundamente marcado, una cicatriz abierta y sangrante en el monte michoacano, y el recuerdo imborrable de una madrugada donde absolutamente todo cambió para siempre. Cuando el sol finalmente se levantó por completo, iluminando todo el paisaje, los primeros rayos dorados de luz iluminaron una escena que verdaderamente parecía salida de una guerra extranjera en Medio Oriente o África, no del corazón palpitante de Michoacán, México. La carretera, que apenas horas antes era simplemente una línea oscura y tranquila, serpenteando entre cerros verdes, ahora era un campo de batalla marcado profundamente por fuego destructivo, humo acre y un silencio pesado como plomo. El olor persistente, a metal quemado, seguía flotando densamente en el aire, mezclándose de manera nauseabunda con el aroma inconfundible de tierra caliente, recién estremecida por la violencia. Las camionetas del cartel, o más bien lo que quedaba de ellas después del infierno, parecían esqueletos metálicos retorcidos, estructuras deformadas y destrozadas, que apenas conservaban algo de su forma original intimidante. Algunas todavía tenían pequeñas brasas encendidas humeando, otras estaban tan completamente destruidas por las explosiones que era físicamente imposible distinguir dónde terminaba el chasis original y dónde comenzaba el blindaje artesanal soldado. A medida que la luz natural del día aumentaba gradualmente, los detalles se volvían más y más claros, más crudos, más absolutamente contundentes en su brutalidad. En la brecha lateral de tierra, donde algunos sicarios desesperados intentaron huir corriendo antes de ser interceptados y neutralizados, se veían huellas de botas en el polvo que terminaban abruptamente en la nada, como si los pasos hubieran sido literalmente borrados por la muerte misma alcanzándolos, la maleza completamente aplastada por cuerpos cayendo, los cientos de casquillos de bala regados brillando bajo el sol, las ramas rotas colgando. Todo contaba una historia silenciosa pero perfectamente clara de lo que había ocurrido durante esos 30 minutos de infierno. Era un relato visual que no necesitaba ni una sola palabra para ser comprendido completamente por cualquiera que lo viera. Los marinos caminaban por toda la zona, con gestos serios y profesionales, sin hacer ruido innecesario, revisando meticulosamente cada espacio como si buscaran confirmar con absoluta certeza que no quedaba nadie escondido entre los restos humeantes del enfrentamiento. Los radios del cartel, ahora en posesión de la Marina como evidencia, seguían soltando breves chasquidos perturbadores de estática. Eran como lamentos electrónicos atrapados en el tiempo, voces fantasmales atrapadas intentando desesperadamente emitir señales de auxilio, buscando un receptor que jamás, en ningún universo posible, respondería. En uno de ellos específicamente, alguien había alcanzado a gritar pidiendo apoyo urgente, antes de ser silenciado violentamente por la explosión masiva que consumió completamente su vehículo y su vida. La Marina dejó intencionalmente que los radios siguieran encendidos transmitiendo por un momento más, tal vez como recordatorio severo, lo que ocurre inevitablemente cuando la soberbia criminal desmedida se topa de frente con fuerza militar real, entrenada y decidida. Mientras tanto, en los poblados cercanos rodeados de cerros, la gente común despertaba profundamente aturdida. Algunos habían pasado la madrugada entera en vela, sentados en sus salas oscuras escuchando aterrorizados los disparos constantes, y esperando con el corazón en la garganta que no se acercaran más a sus casas, a sus familias. Otros apenas se estaban enterando de lo ocurrido cuando vieron el cielo todavía teñido de un gris enfermizo y el humo negro ascendiendo a lo lejos formando columnas. Hubo quienes caminaron con extrema cautela hacia los puntos más altos del cerro para poder observar desde una distancia segura la zona del enfrentamiento sin exponerse. Los comentarios comenzaron a circular inmediatamente entre los vecinos reunidos en pequeños grupos. Dicen que fueron muchísimos muertos, más de 50 según escuché. Se escuchó toda la noche como si estuvieran tumbando árboles gigantes con explosivos. Vi la luz naranja desde el patio de mi casa, parecía que estaban bombardeando la ciudad entera. Y aunque la mayoría de las personas no sabía la cifra exacta oficial de 50 bajas, todos, sin excepción, coincidían en una sola cosa fundamental. Nunca antes en toda su vida habían visto ni escuchado una operación militar así de grande, así de brutal, así de definitiva.
El miedo constante y paralizante que había acompañado a tantas comunidades michoacanas durante años interminables se mezcló esa mañana específica con una sensación extraña, casi olvidada, de alivio genuino. Porque por primera vez en muchísimo tiempo, los que huían despavoridos no eran ellos, no eran las familias inocentes, sino los criminales del cartel. Por primera vez, en lo que parecían décadas eternas, los que corrían absolutamente desesperados, tratando de salvar sus vidas, no eran familias humildes, buscando refugio con lo poco que podían cargar, sino sicarios armados hasta los dientes, tratando completamente en vano de escapar de la fuerza implacable que había descendido desde el cielo negro. Algunos vecinos incluso dieron gracias en voz muy baja para no ser escuchados. Otros prendieron veladoras devotas frente a imágenes religiosas. Otros, simplemente, se quedaron mirando fijamente al horizonte con una mezcla compleja de cansancio acumulado y una pequeña, frágil esperanza de que tal vez, solo tal vez, las cosas pudieran empezar a cambiar. El Cártel Jalisco, nueva generación por su parte, entró en un silencio casi sepulcral, casi de luto. Los operadores regionales de distintas células no sabían cómo reaccionar apropiadamente ante semejante golpe. Los mandos medios estaban genuinamente confundidos esperando instrucciones. Los halcones que vigilan las calles no sabían qué información anunciar o qué versión contar. Todos esperaban indicaciones claras de los líderes que simplemente no llegaban. Era como si la explosión masiva de la camioneta central hubiera roto físicamente también la cadena de mando completa de la organización. La noticia interna comenzó a circular entre las células. Perdimos a 50 en una sola noche. Y esa cifra brutal, repetida sin adornos ni justificaciones, fue más que suficiente para congelar la sangre, incluso de sicarios veteranos, que están completamente acostumbrados a la violencia extrema diaria. La Marina Mexicana, en un movimiento calculado y característico, se retiró del área sin dar entrevistas a medios ni mostrar trofeos de guerra. La discreción absoluta es su sello distintivo, su marca de profesionalismo. No hubo fotos filtradas a periodistas, no hubo videos presumiendo cadáveres para redes sociales, no hubo poses triunfales para las cámaras, solo un reporte oficial extremadamente breve, seco y reservado, como absolutamente siempre. Se aseguró un convoy de civiles armados, hubo bajas en el lugar del enfrentamiento, ningún elemento naval resultó herido. Ese era el lenguaje característico de la Marina, directo, frío, contundente, sin emociones. La realidad de lo que había pasado esa noche era muchísimo más brutal y sangrienta, pero ellos nunca, jamás decoran sus reportes con detalles innecesarios. Esa misma tarde, mientras los habitantes de las comunidades comenzaban cautelosamente a retomar sus actividades cotidianas, algo fundamental empezó a cambiar notablemente en el ambiente general. Los grupos criminales que solían circular sin ningún miedo por las carreteras principales empezaron a moverse con mucha mayor cautela y discreción. Algunos suspendieron completamente rutas que habían usado durante años. Otros reacomodaron apresuradamente todos sus puestos de vigilancia. Otros más desaparecieron temporalmente de ciertas zonas calientes. No porque no estuvieran fuertemente armados como siempre, sino porque la operación devastadora de la madrugada había sido un mensaje perfectamente claro que hasta el criminal más arrogante podía entender. La Marina estaba vigilando activamente desde el cielo y estaba completamente dispuesta a actuar con fuerza total y letal sin ninguna advertencia previa. Durante los días siguientes al enfrentamiento, el rumor del toponazo se expandió por absolutamente toda la región michoacana como fuego en pasto seco. En los mercados llenos de gente, en las plazas principales, en los taxis compartidos, en las pequeñas tiendas de esquina, en las visitas familiares de fin de semana, absolutamente todos hablaban del enfrentamiento brutal. Había quienes dudaban sinceramente de la cifra oficial de 50 muertos, pensando que era exagerada. Había quienes la aumentaban en sus relatos a 70 u 80. Había quienes contaban versiones completamente exageradas y dramáticas, como si hubieran estado físicamente ahí presenciándolo todo. Pero la verdad fundamental, la que quedó grabada para siempre en la tierra manchada de sangre, era absolutamente contundente e innegable. 50 sicarios del Cártel Jalisco, nueva generación, habían sido abatidos en un operativo militar coordinado que duró menos de una hora de reloj. La carretera específica donde ocurrió la emboscada perfecta tardó varios días en ser utilizada nuevamente con normalidad. Algunos choferes de transporte evitaban deliberadamente pasar por ahí, como si el lugar todavía estuviera físicamente caliente, como si pudieran sentir la energía de la muerte. Otros se persignaban rápidamente al pasar cerca y murmuraban oraciones. Los soldados que realizaban rondines ocasionales de seguridad en la zona miraban el paisaje transformado con la seguridad tranquila de quienes saben perfectamente que ese territorio, al menos por unos días o semanas, volvía a estar firmemente bajo control legítimo del Estado mexicano. La herida infligida al cartel
fue absolutamente evidente para cualquiera con ojos. Los mensajes internos encriptados comenzaron a filtrarse a través de informantes, mandos superiores anotando apresuradamente nombres de los caídos para notificar familias, operadores de nivel medio intentando reorganizar urgentemente todos los puntos de distribución de droga, encargados de la seguridad interna de la organización criminal, redactando informes apresurados y confusos sobre la pérdida catastrófica de armas de alto calibre, vehículos blindados y personal entrenado. Y mientras todo eso ocurría en el caos interno del cartel, en las oficinas de la Marina Mexicana, la operación completa se documentaba meticulosamente para archivarse como una de las más exitosas y limpias del año entero. Esa noche específica, el cielo sobre Michoacán estaba completamente limpio, sin una sola nube, sin humo negro ascendiendo, sin ruido de motores, sin helicópteros sobrevolando, solo estrellas brillantes titilando en el firmamento, como si la naturaleza misma hubiera decidido conscientemente descansar y respirar profundo después de una madrugada que sacudió violentamente a todo el estado. Los días que siguieron al enfrentamiento solo confirmaron lo que los habitantes locales ya sospechaban con certeza. El cártel Jalisco Nueva Generación estaba genuinamente desorientado, golpeado, tambaleándose. No lo admitieron públicamente porque eso sería mostrar debilidad mortal, pero los movimientos en el terreno lo delataban completamente. Algunos jefes territoriales de zona dejaron de circular por sus rutas habituales y predecibles. Los halcones que vigilan las esquinas cambiaron drásticamente sus patrones de vigilancia, que habían mantenido durante meses. Los grupos armados optaron estratégicamente por dividirse en unidades mucho más pequeñas y móviles, para evitar a toda costa volver a ser detectados moviéndose en convoy grande. Todo esto era evidencia clara e innegable de un golpe profundo que había penetrado hasta los huesos de la organización. En Michoacán no es para nada fácil lastimar al cártel Jalisco Nueva Generación, y mucho menos así, con semejante contundencia aplastante. Pero esta vez, la realidad fue perfectamente clara para todos. Habían perdido una pieza absolutamente importante de su estructura, un convoy completo con armamento pesado, un brazo operacional entero. El miedo interno comenzó a propagarse como virus entre los mismos sicarios de base. Muchos se preguntaban entre susurros cómo exactamente los habían detectado con tanta precisión. Otros sospechaban paranoicos que alguien interno los había delatado vendiendo información. Otros decían que fue pura suerte de la Marina estar en el lugar correcto. Pero las filtraciones posteriores de inteligencia militar indicaban claramente que la Marina llevaba semanas enteras sobre ellos, monitoreando pacientemente comunicaciones interceptadas, siguiendo rutas repetidas día tras día, rastreando vehículos sospechosos con tecnología satelital. Esta operación definitivamente no fue una emboscada improvisada de último momento. Fue una operación quirúrgica diseñada meticulosamente, paso por paso durante semanas, para golpear exactamente donde más dolía. Mientras tanto, los pueblos enteros de la región respiraban un aire notablemente distinto. No era un aire de paz verdadera, porque Michoacán tristemente no conoce esa palabra desde hace literalmente décadas de violencia constante. Pero sí, era un aire perceptiblemente menos pesado, menos tenso, menos opresivo, como si por un momento temporal, el miedo constante hubiera retrocedido algunos metros, permitiendo respirar. Los comerciantes pequeños pudieron abrir sus negocios sintiéndose un poco más relajados internamente. Las familias salieron a comprar pan a las panaderías sin mirar obsesivamente hacia los cerros cada 5 minutos buscando movimientos sospechosos. Algunos niños pequeños volvieron a jugar afuera en las calles polvorientas al atardecer, aunque todavía mirando de reojo hacia todos lados por instinto de supervivencia. La gente que vive aquí sabe perfectamente que estos momentos de relativa calma son dolorosamente breves, que la violencia criminal siempre, inevitablemente, encuentra la forma de regresar con venganza. Pero aún así, ese respiro temporal de un par de días fue recibido como un regalo inesperado del cielo. En las redes clandestinas encriptadas, donde los distintos grupos criminales comparten información operativa entre células, el cartel intentó desesperadamente minimizar la derrota humillante. Dijeron públicamente que era una operación menor sin importancia, que los hombres caídos eran soldados descartables de bajo nivel, que no afectaba realmente sus operaciones, pero absolutamente nadie les creyó ni una palabra. Los mismos operadores experimentados en conversaciones privadas reconocían con voz baja que perder 50 hombres entrenados y armados era un golpe monumental que definitivamente cambiaría la dinámica regional completa durante meses enteros. Algunos incluso temían genuinamente que células enemigas de otros carteles aprovecharan estratégicamente el vacío temporal de poder para intentar avanzar agresivamente en territorios que siempre han estado disputados.
El crimen organizado en México no solo enfrenta constantemente al Estado, también se devora salvajemente a sí mismo cuando huele sangre fresca y debilidad. La Marina Mexicana, por su parte, continuó patrullando regularmente desde el aire en los días posteriores. Helicópteros pasaban ocasionalmente a baja altura amenazante en zonas cercanas al enfrentamiento, recordando constantemente a todos los grupos criminales que seguían ahí arriba, vigilando atentamente, analizando movimientos, completamente listos para actuar otra vez con la misma fuerza, si era absolutamente necesario. Ese simple sonido característico e inconfundible de hélices militares, volando sobre las casas, bastaba para que muchos grupos criminales completos se escondieran inmediatamente por varias horas hasta que el peligro pasara. Mientras tanto, la carretera donde ocurrió el enfrentamiento quedó marcada de forma profundamente simbólica en la conciencia colectiva. Algunos automovilistas locales le llamaban simplemente la línea, como si se tratara de una frontera invisible pero real entre el poder menguante del cartel y el poder aplastante de la Marina. Otros simplemente evitaban pasar por ahí cuando caía la noche y la oscuridad lo cubría todo. El lugar específico tenía una energía notablemente distinta, perturbadora, como si el eco fantasmal del combate brutal siguiera atrapado de alguna manera en las piedras grises, en el polvo rojizo, en los árboles chamuscados por el fuego. Lo más impresionante de todo fue que durante más de una semana completa, el Cártel Jalisco, Nueva Generación, no intentó siquiera recuperar militarmente la zona, ni responder de manera directa y violenta. No hubo emboscadas de venganza contra convoyes de la Marina. No hubo ataques con granadas a cuarteles militares. No hubo videos llenos de amenazas subidos a redes sociales. Absolutamente nada. Ese silencio prolongado asustó incluso a los mismos sicarios de base de la organización, porque cuando un monstruo herido no ruge desesperado, es porque está tratando internamente de detener su propia sangre antes de desangrarse. Y un cartel herido, vulnerable y acorralado puede volverse completamente impredecible y más peligroso. Los analistas profesionales de seguridad nacional comenzaron a decir en conferencias y reportes que este enfrentamiento específico sería estudiado durante años como una de las operaciones militares más exitosas de la última década, no solamente por la impresionante cantidad de bajas enemigas, sino por la coordinación perfecta entre unidades aéreas y terrestres, la precisión quirúrgica del ataque inicial y la rapidez asombrosa con que neutralizaron completamente al convoy sin bajas propias. Pero fuera de análisis técnicos fríos y mesas de discusión académicas, lo verdaderamente importante es lo que quedó grabado profundamente en la conciencia de los pueblos, que el cartel más temido y poderoso de México había sido literalmente aplastado en cuestión de minutos por una fuerza que sí sabe lo que hace. Aún así, hermano, y esto es fundamental que lo entiendas, absolutamente nadie en Michoacán baja la guardia ni por un segundo. Todos saben con dolorosa certeza que esto no termina aquí, que la guerra interminable no se gana en una sola noche por más brutal que sea, que las cabezas principales del cartel siguen perfectamente vivas escondidas en sus refugios, que vendrán inevitablemente intentos de reorganizarse y reagruparse, que buscarán con determinación recuperar rutas perdidas, controlar nuevamente territorios abandonados, volver a intimidar poblaciones enteras. Pero esa madrugada específica quedará marcada por siempre en la historia de Michoacán como el recordatorio contundente de que el poder criminal, por grande, rico y armado que parezca desde afuera, puede caer estrepitosamente cuando el Estado mexicano finalmente decide actuar con absolutamente toda su fuerza militar disponible sin restricciones políticas. Y ahora te pregunto directamente a ti, hermano que nos estás viendo desde tu casa, desde tu país. ¿Qué opinas honestamente de todo esto que acabas de escuchar? ¿Crees que operaciones así pueden realmente cambiar algo a largo plazo? ¿O solo son victorias temporales en una guerra que parece no tener fin? Déjamelo en los comentarios porque quiero saber exactamente qué piensa la gente real sobre esta situación que estamos viviendo en México.